En su primer discurso como presidente, Abelardo de la Espriella marcó las prioridades con las que arranca su gobierno. Primero, cerró la puerta a negociaciones con grupos criminales y ordenó una ofensiva contra el narcoterrorismo, así como la recuperación del control territorial. Sí, señora, pero además anunció medidas en materia económica y energética y la revisión de la JEP y también una reforma del Estado. Nos vamos inmediatamente para Cali con nuestras compañeras Stephanie Valencia y Nicole Buitrago. Stephanie, Nicole, ¿qué se determinó en el primer Consejo de Seguridad? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Nicole. Pues los primeros compromisos fueron para el suroccidente colombiano porque después de que el presidente se bajara de la tarima, presidió un consejo de seguridad con las autoridades del Valle del Cauca, de Cauca y de Nariño. Por eso las primeras decisiones son la lucha frontal y decidida contra los grupos armados ilegales, el trabajo completo de todas las carteras de este gobierno para poder trabajar por recuperar la seguridad en estos sectores, pero también mucha inyección de recursos. Y se le suma un proyecto que ya se estaba ejecutando, pero que todavía faltaba finalizar, y se trata del batallón de alta montaña, para el que también hay un compromiso de financiación por parte del gobierno entrante. A puerta cerrada en un salón de la Tercera Brigada del Ejército en Cali, el presidente de la Espriella se reunió con los gobernadores del Valle, Cauca y Nariño, y con los que hoy son los candidatos más opcionados a asumir las riendas de las fuerzas militares y la policía. Después que el presidente conociera la situación de orden público, el general Eric Rodríguez, llamado a calificar servicios por el gobierno Petro, tomó la vocería. Vestido de civil y en calidad de asesor, expuso la estrategia APRAES con la que el gobierno espera recuperar la seguridad en 4 grandes sectores del país, empezando por el suroccidente. Que no solamente sea la intervención y el control territorial de la fuerza pública, sino de todo el Estado, porque así vamos a evitar toda la cadena, vamos a invertir socialmente en infraestructura y además en la vida de las personas, y eso sí hace posible que haya paz territorial y que haya seguridad. Horas antes, el presidente había sido reconocido como comandante en jefe de las fuerzas militares y policía, y la primera orden que les dio fue enfrentar frontalmente a las estructuras ilegales. La opción del diálogo está completamente agotada. El Estado históricamente fue suficientemente noble. El Estado, bajo el régimen que ha terminado, fue suficientemente cómplice. En las próximas horas, mi gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas con el propósito de dotar a nuestra gloriosa fuerza pública de instrumentos eficaces para el combate frontal del crimen. Y esa dotación requiere plata. La gobernadora dijo que en el Consejo de Seguridad el jefe de Estado comprometió recursos para ese fin y para la sustitución de cultivos ilícitos. Que Estados Unidos los va a apoyar con $1.000 millones y además con $60 millones para poder dar tecnología a la fuerza pública, y que por supuesto con recursos que van a poder lograr, van a aumentar las capacidades de la fuerza pública, pero por sobre todo esa articulación que podemos tener. Anunció el presidente que volverá a la fumigación de cultivos de coca con herbicidas de última generación y enfrentará el narcotráfico con apoyo de países del hemisferio al suscribir el Escudo de las Américas. La Jurisdicción Especial para la Paz ocupó varios minutos de esa primera declaración de Abelardo de la Espriella como presidente de la República. Dijo además que va a respetar el orden jurídico vigente, pero eso sí, que va a revisar con rigor la naturaleza del alto tribunal. Las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella en su discurso de posesión en Cali sobre el proceso de paz y la JEP generó expectativa entre quienes en su momento ayudaron a la construcción de este tribunal. Hay que ver realmente cuáles son las medidas que el gobierno va a pensar en relación a esa institución. Otras figuras como Juan Fernando Cristo dicen que ven con preocupación la posibilidad de que haya un recorte de recursos a la JEP. Es una institución de justicia. A mí me parece que no la pueden tratar como un contradictor político de unas ideas y unas propuestas y de una visión distinta
frente a la necesidad de la paz en Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que respetará el orden jurídico vigente, pero que revisará con rigor la naturaleza y los efectos de la JEP. Para los expertos es necesario revisar los resultados de este Tribunal Transitorio de Paz. Hay un descontento con sus resultados. Su lógica fue reparar a las víctimas y colocar penas alternativas. Es una jurisdicción extremadamente costosa que tan solo ha expedido 2 sentencias, que no ha reparado de manera visible. Hay una contradicción en lo expresado por el presidente, pues no le corresponde al Ejecutivo revisar la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que, según el mandatario, nació desconociendo la voluntad popular. Lo anterior porque la JEP nació del Acuerdo de Paz. Su incorporación al ordenamiento jurídico se hizo mediante actos legislativos. Añadió que se ve con buenos ojos que el presidente de la Espriella haya reafirmado su respeto por la separación de poderes y la independencia de las altas cortes en el país. Lo mejor es un diálogo entre el presidente de la Espriella y los magistrados de la JEP, buscando la colaboración armónica en las ramas del poder público para que se conozca cuál es el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Consultamos con el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el magistrado Alejandro Ramelli, quien dijo que este lunes se reunirá con los magistrados del tribunal para dar un pronunciamiento oficial. Abelardo de la Espriella también dijo que habrá un giro en la política económica, que reducirá el gasto público, que va a hacer todo lo posible por reducir el tamaño del Estado y además prometió recuperar Ecopetrol. También anunció una nueva ruta para el tema de los hidrocarburos con mayor exploración, autorización para el fracking, pero eso sí, bajo las medidas técnicas y medioambientales. Firmaré el decreto de congelamiento del gasto público. Consciente de la realidad fiscal del país, el presidente Abelardo de la Espriella dio las primeras pinceladas de las medidas que adoptará en materia económica. Tenemos que poner la casa en orden. Desaparecerán el despilfarro, el abuso y los colados. Además de una reforma tributaria que será radicada en las próximas semanas para reestructurar el sistema y eliminar, entre otros, el impuesto al patrimonio. Eliminando cosas como el impuesto al patrimonio, que ha sido abandonado por todos los países en el mundo. Quedan 2 o 3 países y Colombia era uno de ellos. Otro de los frentes tiene que ver con la empresa más importante del país, Ecopetrol, que entre el 2022 y el 2025 reportó una caída en sus utilidades del 73%. Buscará además aumentar las reservas y la producción de hidrocarburos. Hay que aumentar la producción. ¿Por qué? Porque estamos importando el 43% de la gasolina. Y en pocos años no tendríamos petróleo ni siquiera para alimentar la carga que requieren las refinerías. El nuevo gobierno anticipó que dará vía libre al fracking bajo estándares técnicos y ambientales. Para la Agencia Nacional de Hidrocarburos, esta técnica podría aumentar hasta 2.3 veces las reservas de gas del país. La profundidad a la cual se hacen esas operaciones no tiene relación con la profundidad a la cual se extrae el agua para consumo humano, y la sismicidad está controlada por las tecnologías. El nuevo gobierno llega en medio del fenómeno del Niño, con un sistema eléctrico contra las cuerdas, retrasos en la entrada de proyectos de generación de energía, el gas cada vez más escaso y con la única planta de importación de este combustible a tope, la misma que suministra entre el 20 y el 30% de la demanda. Asegurar los recursos para que la generación térmica pueda seguir comprando combustibles durante el fenómeno del Niño, eso es en el corto plazo. Según expertos, destrabar proyectos de gas en el Caribe colombiano como Sirius y de transmisión de energía como Chivor Norte 2 será clave para evitar que Colombia se apague. Y se siguen conociendo los nombramientos porque el gobierno de Abelardo de la Espriella ya tiene nuevo director de la DIAN. Se trata de Andrés Felipe Velázquez. Y este relevo, Nicole, se da en un momento clave para el país y de las finanzas públicas, mientras el gobierno prepara unos cambios en materia tributaria. Nos conectamos a esta hora con nuestra compañera María Fernanda Tarazona. Buenas noches, usted tiene todos los detalles.
Stephanie, Nicole, pues en la dirección de la DIAN aterrizará el abogado Andrés Felipe Velázquez, que tiene magíster en Derecho Tributario Internacional de la Universidad de La Rioja en España. También es especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario. Pero hablemos de algunos de los retos, porque Velázquez será clave en las próximas tareas del Gobierno Nacional. Hablamos de ese plan de ajuste fiscal del gobierno, en el que se incluirá una reforma tributaria estructural, en la que deberá articularse con el Ministerio de Hacienda para simplificar y eliminar el impuesto al patrimonio, combatir la evasión y mejorar las condiciones para la inversión. También fortalecer la lucha contra la evasión, que le cuesta cerca de 100 billones de pesos al año, de acuerdo con cifras de la DIAN. Pero hablemos también del recaudo, cómo tal vez se encuentra la DIAN en este momento. 21,7 billones de pesos en 2026 fue lo que recaudó para el mes de junio, una caída del 3,6%, 790.000 millones de pesos menos en comparación con lo que se reportó en junio del 2025. Muchos retos que tiene la DIAN y una pieza clave para ese plan del gobierno de Abelardo de la Espriella. María Fernanda, muchas gracias. Y ahora hablemos de salud, Nicole, porque una vez tomó posesión el nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, se dirigió a los colombianos en un discurso de alrededor de 1 hora 15 minutos, pero sin entrar muy a fondo, mencionó algo del sistema de salud. Ha dicho Stephanie que está listo para enfrentar los enormes desafíos que guarda este sistema, que está en crisis, empezando por la atención de millones de pacientes. La realidad del sistema de salud fue uno de los tantos temas que abordó el presidente Abelardo de la Espriella en su primer discurso. No estamos ante una crisis, sino ante un drama profundamente humano. Sus palabras ponen nuevamente sobre la mesa una pregunta: ¿qué viene para la salud de los colombianos? Realmente el daño que se le hizo al sistema y a todos los actores del sistema de salud, más allá también de los pacientes y las familias, es un daño espantoso. En su pronunciamiento, el mandatario se mostró dispuesto a hacer los ajustes que requiera el sistema de salud. Llego con la determinación de corregir lo que sea necesario, lo que sea menester, recuperar lo que se ha deteriorado. Esto con el fin de atender uno de los sectores que más preocupa y que afronta números en rojo para su funcionamiento, principalmente con las IPS y para el talento humano. Que todo el equipo económico del gobierno piense en de dónde podrá canalizar recursos para este segundo semestre del año. Poner al día inmediatamente con esos recursos, con una destinación específica al talento humano en salud, que es el que realmente sostiene el sistema. Según el nuevo presidente de los colombianos, su propósito es que los ciudadanos no enfrenten solos una enfermedad, compromiso que, por ejemplo, los pacientes con enfermedades huérfanas o raras esperan se cumpla. Necesitamos que se oxigene el sistema y que se garantice que lleguen los recursos a los diferentes actores del sistema de salud. La promesa está planteada, pero los gremios están a la expectativa de verla reflejada en la atención que reciben millones de pacientes. Pues una vez, Nicole, ya posesionados los ministros, ese gabinete ministerial ya tiene esa hoja de ruta para empezar a trabajar en la expedición de los decretos que ya ha anunciado el presidente Abelardo de la Espriella y que el país empiece a tomar ese camino que espera el nuevo gobierno. Pero también avanza, Stephanie, esa agenda en regiones, y hay que decir que hoy el vicepresidente de la República ya está en la ciudad de Medellín y se espera que el presidente Abelardo de la Espriella llegue en las próximas horas en el marco de la Feria de las Flores.